Hola a todos, ¿cómo están? Esta es la semana 39 y esta es la semana de... Grises. Muy bien, súper preparada, Fer. Esta es la semana de grises, entonces ayer lo que hicimos fue tratar de tener un color neutro natural, como el tierra de sombra natural, y que fuera dominante dentro de la pintura. Hoy vamos a tratar de tener otra dinámica para llegar a una redefinición de lo que entendemos como grises. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, listo, comenzamos. Esta es la semana de grises y la verdad, o sea, yo ayer decía que me puedo anticipar al fin de año y decirles: esta va a ser la semana que más disfruto porque para mí pintar grises es lo más cercano a mi sensibilidad. O sea, ahí es donde yo me siento más honesto y es donde yo siento que ese tipo de pintura es mi pintura. O sea, refleja la persona que soy yo, refleja mis intereses, refleja lo que me conmueve. Yo he hecho como un ejercicio que creo que todos nosotros hacemos, y es que durante muchísimos años he visto muchísima pintura, y después de ver toda esa maravilla de pintura, siempre tengo un momento de reflexión y de introspección en donde digo, bueno, ¿qué de todo esto me conmovió? ¿Realmente me conmovió? Y muchas veces son cosas que yo no espero, como que yo digo, pero esta pintura famosísima que siempre quise ver y ahora tuve la oportunidad de viajar y ver, ¿de verdad me conmovió hasta los huesos? O de repente esta pintura pequeñita que no tenía idea que existía y llamó mi atención es la que ahora hizo que este viaje tuviera sentido. O sea, muchas veces me pasa eso, muchas veces viajo para ver algo en particular y de repente algo que yo no esperaba, que es mucho más cercano a mi sensibilidad, se arraiga en mi memoria y se vuelve casi que una constante. O sea, se convierte en una de esas cosas que me está señalando quién realmente soy yo. Las otras cosas son como experiencias que yo siempre quiero casi que chulear, como decir, quisiera viajar a conocer la obra de esta artista porque pienso que ella es maravillosa, y muchas veces yo soy agradecido con la vida porque tengo la oportunidad de conocer finalmente la obra de ella, y de repente en ese camino que me llevó hacia conocer la obra de ella me topo con la obra de otra artista y digo, ¡guau! Pero ella ahora me está como rompiendo las tripas. O sea, esto no lo entiendo, tengo como que tratar de demorarme un poquito en digerirlo y en entender por qué, si yo venía pensando que iba a encontrar como las respuestas en esto que es grandioso y grandísimo de la obra de ella, ahora con esta otra artista que ni siquiera conocía, estoy encontrando como que todo mi mundo se pone patas arriba. Y a mí creo que me pasó eso con los grises. O sea, yo ayer, me demoré un montón tratando de explicar o tratando como de reflexionar por qué yo le tengo miedo a la saturación en el color. Porque al final creo que es eso, es miedo. No es como una cosa de respeto, no es nada así tan elegante, sino es físico culillo, es miedo. O sea, yo toda mi vida he tenido miedo de ponerme ropa con un color saturado, y ayer explicaba que yo soy una persona que soy súper introspectiva y soy una persona que soy súper tímida, así no parezca, pero pues yo por dentro soy súper tímido, y cualquier cosa que llame la atención a mí no me gusta. O sea, yo trato de evitar cualquier momento en donde yo sea el centro de atracción. O sea, para mí, por ejemplo, ha sido cosa de años y años el que yo me pueda sentir así súper cómodo, y afortunadamente yo ya soy súper cómodo hablándole a un montonón de gente. Lo que pasa es que yo fui profe de universidad durante 12 años con estudiantes de 18 a 21 años, que pues son honestamente difíciles. Entonces creo que no fue la experiencia más fácil, pero creo que en últimas les debo muchísimo a todos esos estudiantes que pasaron por mi camino, porque me ayudaron a mí a entender que no le tengo que tener como miedo a esa voz personal e interior que me identifica. Pero no creo que eso haya podido sobreponerse a la naturaleza del ser humano que soy yo, y es que soy una persona que no le gusta la atención, que prefiere como estar así como en las sombritas y que nadie me note. O sea, yo prefiero pasar muy desapercibido. Y creo que esa es como la razón fundamental por la que el color, o sea, lo que mucha gente define como color, que básicamente se está refiriendo como a la saturación del color, pero que la saturación del color sea algo que yo evito. Pues yo imagino que si yo me entiendo como una persona que no quiere la atención del resto de las personas,
pues entonces difícilmente voy a querer que mis pinturas quieran la atención de la gente. Y una manera de aminorar ese deseo de atención era trabajar en grises. Yo creo que yo aprendí como a entender que si yo trabajaba en grises, pues no significaba que yo le estaba negando algo a mi pintura. No quería decir que mi pintura se estaba perdiendo de cosas. Yo tuve que aceptar desde muy temprano que si no me sentía cómodo con la saturación de color, pues tenía que hacer que el observador no anhelara la ausencia de saturación dentro de mi obra. Pero esto no quiere decir que uno logre esas cosas con facilidad. O sea, yo todavía recuerdo una exposición y creo que les comenté en unas semanas pasadas que donde hice unas obras no solo grises, o sea, no solo casi todas ellas eran como monocromáticas, sino que además el rango de valor era súper comprimido. Es decir, yo no estaba usando todos los pasos tonales que están a mi disposición, sino que me había concentrado en que las pinturas existieran en un rango súper limitado dentro de esa escala tonal. Entonces, no había casi contraste y no había saturación por ningún lado en esas pinturas. La gente pensó que había llegado a un pueblo fantasma, o sea, a un pueblo muerto. Había personas que pensaban que las pinturas estaban reflejando una problemática emocional en mí. O sea, la gente me preguntaba que si todo estaba bien, porque estaba pintando en grises. Y yo creo que eso es una maravilla, que nosotros como seres humanos pensemos que la saturación de color refleja felicidad, mientras que el color gris denota es una enfermedad. A mí se me hace que eso es una cosa muy instintiva. Es súper obvio el por qué nosotros como especie entendemos y equiparamos color con vida y pues rechazamos un poco la ausencia de color. Todo eso tiene que ver como con la naturaleza, las frutas, las flores, la primavera, y comparar eso con la aridez, con el desierto, con la noche, con todo lo que es amenazador acerca de la naturaleza. Entonces yo creo que eso es una cosa, por más de que sea cultural, porque no hay una universalidad de entendimiento de color en nuestra especie, sino que cada cultura tiene como su historia con el color. Pero digamos que como seres humanos, pues sí, hemos aprendido a que unas cosas simbolizan vida mientras otras cosas simbolizan casi que muerte. Entonces, a pesar de eso, a pesar de que la gente pensara que yo estaba enfermo cuando pintaba grises, eso es algo que es muy cercano a mis sensibilidades. Yo creo que los grises hacen eco de la persona, lo que les decía. O sea, para mí ha sido como un proceso de también como aceptación y de decir, bueno, yo le huyo al color es porque le tengo culillo y me da miedo y quiero evitar cualquier, digamos, responsabilidad que yo deba tener cuando lo utilizo dentro de una pintura, o estoy pintando grises porque de verdad mi mundo es gris y yo soy absolutamente feliz trabajando con grises. Y yo creo que la respuesta en mi caso es un poquito de las dos. Yo no sé cuál vino primero, si el susto o la aceptación de eso o el empoderamiento de usar los grises. No sé, todo es como un ciclo, todo es como gallina y huevo. No sé qué habrá sido primero, pero siento que estoy en un punto en mi carrera donde ya no le tengo pánico, no le tengo ese pánico que le tenía en el comienzo a esos colores súper saturados, pero ahora que veo que tengo la capacidad de utilizarlos y que veo que los puedo contemplar racionalmente como opciones y que me entiendo como un pintor que podría llegar a ejecutar una pintura que, digamos, enalteciera esos colores, que los utilizara y de verdad exhibiera las propiedades de esos colores bien, creyendo que puedo tener la posibilidad de hacer eso. Todavía donde más me siento cómodo es pintando pinturas grises, agrisadas. Entonces, la pintura de ayer exhibe algo que yo hago todo el tiempo, yo creo, y es que el recurso que utilicé para la pintura de ayer es súper simple, y era básicamente usar un color que es naturalmente neutro. No es perfectamente neutro, nosotros ya hemos hablado de esto, y el tierra de sombra natural no es un pigmento que sea perfectamente neutro. Incluso dentro de lo que nosotros entendemos como un pigmento tierra de sombra natural hay variedades. Entonces hay unos que son mucho más tierras, hay unos que son verdosos, hay unos que son un poquitico más cálidos. Entonces digamos que hay un rango dentro de lo que es la definición real, porque todas estas son posibilidades factibles de lo que es el tierra de sombra natural. A mí me encanta el tierra de sombra natural, que tiende a ser más neutro.
Es decir, que no se siente, digamos, un matiz como el verde tan evidente dentro de la pintura. Entonces, si yo utilizo un tierra de sombra natural como color dominante dentro de las mezclas de mi pintura, y cuando estoy diciendo dentro de las mezclas, me estoy refiriendo a dentro de todas las mezclas de mi pintura, pues ese color va a tener una afectación sobre todas las mezclas. O sea, la calidad de ser neutro que tiene ese color que es inherente al tierra de sombra natural, pues va a estar afectando a todas esas mezclas. O sea, no importa si ahí mezclamos amarillo bismuto, que es saturado, no importa si ahí mezclamos rojo cadmio, que es el color más saturado que tengo en mi paleta, o rojo alizarín, o azul ultramarino, no importa. El tierra de sombra va a decir, listo, mi función es la de bajar la saturación, es la de agrisar todo de una manera como muy orgánica, muy natural. Entonces, lo que está pasando ahí es que ese color está haciendo que todos esos pigmentos maravillosos, súper saturados, sean un poquito más digeribles para mí, porque pues para mí todavía verlos es una cosa que, digamos, no es que sea ajena a mi sensibilidad, como ya les dije, pues yo siento que puedo utilizar esos colores como haciendo gala de su saturación, pero creo que todavía naturalmente tiendo hacia querer neutralizarlos un poquitico con ese tierra natural que es perfecto para ese trabajo. Entonces, eso fue lo que hicimos ayer, pero como la idea es tratar de concebir el concepto de gris de una manera distinta durante toda la semana, pues lo que vamos a hacer hoy es un poquito distinto. Entonces, para que no sintamos que siempre tenemos que tener entonces un tierra neutro en la paleta para que, digamos, nos otorgue esa función, hoy lo dejé por fuera y lo que hice fue dejar todos mis, digamos, matices primarios ahí dentro de mi paleta. Y lo que vamos a hacer es un ejercicio así súper fundamental, que es el de utilizar primarios y el de utilizar los complementarios para grisar las mezclas. Acuérdense que de las cosas más fascinantes que hay en la pintura y de las calidades más bonitas que tienen los colores que son complementarios, es decir, los que son opuestos en el círculo cromático, es que cuando ellos dos se mezclan, se cancelan. Hay veces se cancelan perfectamente, es decir, que cuando ellos se juntan generan un gris neutro perfecto, pero eso es súper difícil. Ya hablando en términos de pigmentos específicos, eso es súper difícil de concebir y de encontrar, porque no quiere decir que todo verde con todo rojo entonces forme un neutro perfecto, ¿no es cierto? Toca encontrar un pigmento verde en particular con un pigmento rojo en particular, y cuando esos dos se juntan, entonces sí podemos estar hablando de que ahí están unos complementarios perfectos. Yo no soy tan purista en ese sentido, entonces no necesito saber que mi verde tiene que ser el complementario perfecto de mi rojo. No. Yo simplemente tengo unos primarios con los que me siento súper cómodo, y que el verde que, por ejemplo, genera el amarillo bismuto con el azul ultramarino es suficientemente bueno como para decir que puede neutralizar los rojos que yo haga con el rojo cadmio o el rojo alizarín. Entonces, de nuevo, no es perfecto, pero me sirve para lo que estoy haciendo. Lo que estamos haciendo hoy es un ejercicio un poquitico distinto, porque se concentra en una manera de mezclar, digamos, que es un poquito, sucia cuando yo la hago. No debería ser tan desordenada. La verdad, mi paleta podría ser un poquito más ordenada, pero es que yo no soy un pintor ordenado. Qué pena. O sea, así trate yo de pintar para ustedes. La verdad, yo soy un desastre, entonces mi paleta va a denotar la persona que soy yo. Si trato de pintar como un artista que no soy, pues voy a terminar haciendo una pintura que no la considero mía. Entonces se me hace una estupidez, la verdad. Entonces yo, acuérdense, les he definido, les he interpretado la manera como yo mezclo como charquitos, como unos charquitos de pintura. Y son unos charquitos que voy, digamos, haciendo tender hacia un lado u otro, o pueden ser, hay veces, triadas de color que pueden tender hacia un color u otro. Entonces, en el caso de los primarios es muy chévere, porque en teoría uno podría tener un gran charco en donde una zona de ese charco, digamos, tienda al amarillo, otra zona al rojo. Entonces cuando el amarillo pasa hacia ese rojo se vuelve más al naranja, y después hay otra zona que tiende al azul. Entonces mientras el rojo hace su recorrido hacia el azul se vuelve violeta,
y mientras el azul hace su recorrido hacia el amarillo para terminar, digamos, ese circuito, se vuelve verde. Entonces, uno en teoría podría tener ese gran charco en donde tiene acceso a todos esos matices primarios y secundarios, y en el centro, donde todos ellos se mezclan, uno debería tener una grandísima variedad de grises matizados que van tendiendo como hacia todos esos matices que están disponibles para nosotros. Esa es la idea cuando hacemos, digamos, estos charquitos de pintura, que vamos diciendo, por ejemplo, voy a pintar un naranja. Entonces cogemos un poquito de amarillo bismuto y si queremos que sea un naranja saturado, cálido, ponemos un poco de rojo cadmio. Y si ese naranja, que es el resultado de la mezcla de esos dos colores, lo vemos un poquito saturado, decimos, uy, este es el naranja que quiero, pero todavía está muy fuerte, está muy saturado, pues uno lo que hace es decir, listo, voy a invitar a mi ultramarino a esta mezcla y voy metiendo ultramarino de a poquiticos, hasta que me lo agrise lo suficiente como para que yo diga, perfecto, este es el naranja que yo ahora sí quiero, porque sí, es el matiz naranja que yo estaba buscando, pero ahora le hemos reducido la saturación y de pronto ya no es como tan fuerte como inicialmente era esa mezcla. Entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy. Es un ejercicio súper básico, súper fundamental, y es entender que no necesitamos un neutro natural dentro de nuestra paleta para poder ir agrisando los colores. ¿Qué es lo que va a tender a pasar? Y yo quería como hacer que esto fuera evidente. Y es que sí va a existir un nivel de saturación en la paleta. Y digamos, si lo comparamos con la pintura de ayer, la idea no es que todas estas pinturas ahora salgan igualiticas. O sea, si salen igualitas, pues solo usemos un método de hacer grises. Porque ¿para qué vamos a tratar de hacer la misma pintura desde 10 caminos distintos? Sería como absurdo. Entonces, no. Hoy a lo que tenemos acceso es a hablar de saturación, y yo quería que la pintura de hoy denotara un poquitico más de saturación que la pintura de ayer sin que sea una pintura saturada. Entonces, la pintura de ayer claramente es tierra de sombra natural dominante. La pintura de hoy vamos a entender que hay verdes y violetas y naranjas y rojos y amarillos disponibles para nosotros, pero todos ellos van a ser no verdes, sino verde grises, no naranjas, sino naranja grises, no amarillos, sino amarillo grises, no rojos, sino rojo grises, y se va a sentir súper, súper rica. Entonces es una pintura gris, pero como estamos siendo sensibles al punto de partida que tenemos, que es que nuestros colores base en nuestra paleta son colores que son saturados, algunos de ellos, por ejemplo el amarillo bismuto es saturado, el rojo cadmio es saturado, el alizarín es saturado, no tanto nuestro azul ultramarino, pero tenemos acceso a saturación ahí. Vamos a utilizar algo de esa saturación, no la vamos a utilizar por completo. Recuerden, porque haya saturación en nuestra paleta no quiere decir que tenemos que volvernos locos y hacer una pintura ultra saturada. No, es decisión nuestra, y hoy tomé yo la decisión a través de constantemente cancelar los colores mediante la mezcla de complementarios, de hacer una pintura un poquito más agrisada, así nuestro punto de partida denote saturación. ¿Listo? Entonces esa era la idea de hoy, y la idea de esta semana es decir, vamos a tratar de acceder a un concepto de gris desde muchísimas orillas, y el resultado ojalá sea siempre distinto, pero lo que estamos tratando de hacer es expandir esa noción y esa idea que nosotros tenemos de gris, del concepto de gris, para que no se ancle en pensar que gris solo se logra cuando uno mezcla un pigmento blanco con un pigmento negro. Digamos que esa es una definición absolutamente válida, pero que al final pues se reduce como a la mínima expresión. Lo más bonito que hay en la pintura es buscar posibilidades. Entonces, ese fue el ejercicio de hoy. Espero que les haya gustado. Mañana vamos a tratar de acceder a grises desde otra dinámica. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao, Lin.